La Iglesia Wesleyana Amor y Vida presenta Abriendo las Escrituras, un espacio que edifica tu alma y tu espíritu. Con los pastores Luis Orlando y Doris Alarcón. Buen día para todos, Dios les bendiga. Una vez más nos encontramos en este devocional, donde podemos aprender más de las enseñanzas de nuestro Señor y amado Jesucristo. Les doy la bienvenida a todos nuestros oyentes, los que nos están llevando por este canal de YouTube y que están en la transmisión de todos los martes para poder recibir la enseñanza de la palabra de Dios. Hoy quiero compartir con ustedes esta bella enseñanza en Mateo capítulo 7, versículos 24 al 29, que dice de la siguiente manera: los dos cimientos. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. El Señor Jesucristo, cuando nos habla esta parábola de los dos cimientos, es porque Él ha terminado el sermón del monte. En los capítulos 5, 6 y 7, Él está dando unas instrucciones para nuestra vida diaria, para nuestra vida personal, para la relación con nuestros semejantes. Y estas palabras son de gran enseñanza, porque son las que nosotros debemos poner en práctica en nuestra vida. Por ejemplo, el Señor está hablando de Jesús y la ira, de cómo nosotros podemos controlar la ira, y está dando el Señor las pautas para nosotros vivir diariamente. También está hablando sobre el amor hacia los enemigos. Esto es el amor hacia el enemigo. Debemos nosotros empezar a trabajar esa área, practicarla, porque el Señor dice que debemos bendecirlos y no maldecirlos. También está hablando sobre Jesús y la limosna o las ofrendas. Precisamente está hablando de cómo nosotros debemos darlas, no como para los hombres, sino para Dios. Jesús y la oración son todas estas prácticas en las cuales el Señor le habló a una gran multitud. Y cuando Él termina, entonces comienza con los dos cimientos. Los cimientos está hablando sobre dos terrenos, uno que es de piedra y el otro que es de arena. El fundamento es una base, es el que da la estabilidad a una estructura, es un cimiento que se echa para levantar una edificación. El Señor Jesucristo, cuando habló de la roca y la arena, está hablando del prudente y del insensato. Y vamos precisamente a mirar de qué manera el prudente y el insensato nos enseña Jesús, para que nosotros miremos nuestra propia vida y empecemos a practicar las cosas que el Señor dice. Algo muy importante que nos dice la palabra es: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Ahí está la clave del prudente y del insensato. El prudente oye y hace, escucha y practica. El insensato oye pero no hace. Entonces vamos a mirar precisamente cuáles son las características de estos personajes que nos habla la palabra del Señor. En Romanos
capítulo 2, versículos 13 está diciendo: porque no son los oidores la ley, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Miremos lo importante que nos dice aquí el Señor en Romanos: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. No solamente el escuchar la palabra nos hace justos, no. Lo que nos hace realmente justos es ser personas oidores y hacedores. Eso es lo que hace a una persona que sea justificada delante del Señor. También vamos a mirar lo que nos dice Primera de Juan. En Primera de Juan nos está diciendo la palabra del Señor también que es importantísimo nosotros ser personas que escuchemos la palabra del Señor. En Primera de Juan 2:17 nos está diciendo el evangelista: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, una persona prudente es el que hace la voluntad de Dios. También vamos a mirar lo que nos dice Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es la revelación del evangelista Juan y nos está diciendo: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Aquí notamos que está diciendo: bienaventurados los que lavan sus ropas, o sea, aquellas vidas, aquellas personas que han limpiado su alma, su corazón, y que cada día la palabra del Señor va limpiando, porque la palabra del Señor es precisamente eso, el que lava nuestras mentes, el que limpia nuestros corazones. Y en el cielo solamente entrarán aquellos que han lavado sus ropas, sus vestiduras. Entonces la palabra del Señor nos está hablando de que el prudente edificó su casa sobre la roca. ¿Quién es la roca? La roca es Cristo. Y Cristo es la palabra. Cristo es el que nos enseña la palabra, el que nos está diciendo que nosotros debemos aprender a ser personas prudentes. Un prudente es un oidor y un hacedor. Mira tan importante estas dos cosas: oidor y hacedor. La mayoría de personas oyen, pero no hacen. Y ahí está el punto crítico, el punto del problema, porque solamente aquellos que son oidores y hacedores son los que los llama el Señor personas prudentes, que empiezan a edificar, que empiezan a construir sobre la roca que es Cristo. Y Jesucristo es el que nos enseña a nosotros a vivir de una manera correcta, a vivir de una manera en que no nos vamos a herir, a vivir de una manera en que nosotros podemos tener tranquilidad, podemos tener estabilidad en nuestra mente y en nuestro corazón. Una persona prudente es obediente. Mira, el obediente es una joya. El obediente es una persona sumisa. No es que se humille, no, es una persona que ha entendido y ha comprendido que en la vida tenemos que ser obedientes. Debemos obedecer a los padres, debemos obedecer a nuestras autoridades, tanto espirituales como gubernamentales. Eso nos habla la palabra del Señor. Una persona prudente es aquel que hace la voluntad de Dios. ¿Y qué es hacer la voluntad de Dios? Precisamente lo que estábamos hablando al principio, de cómo el Señor nos da en el Sermón del Monte una serie de enseñanzas para nuestra vida personal, para nuestra vida diaria. El prudente es una persona que ante los ojos de Dios es justo. Mira, es importantísimo saber cómo nosotros estamos delante de Dios. ¿Cuál es la opinión que Dios tiene de mí? Y si Él te ve justo, si me ve justo, nosotros estamos, mejor dicho, bendecidos grandemente.
y, como decía Apocalipsis, los que han lavado sus ropas. Lavar nuestra ropa es todos los días. Así como nosotros nos cambiamos, nos quitamos esta ropa que tenemos, que utilizamos en el día y la lavamos, asimismo nos está hablando de nuestra vida personal, de nuestra vida diaria, que nuestra mente y nuestro corazón sean limpios delante del Señor Jesucristo. El prudente, cuando ha edificado su casa sobre la roca, dice la palabra del Señor, que descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, contra aquel corazón, contra aquella vida. Golpeó el problema, la dificultad, las situaciones difíciles que a veces tenemos en la vida. Pero mira lo importante, dice, no cayó, porque estaba fundado sobre la roca. Y como vimos, el fundamento principal, la roca, es Jesucristo. Esto es de tener una vida práctica todos los días. Todos los días de nuestra vida nosotros debemos aprender a construir. Así como la persona que está edificando una casa busca los mejores cimientos para que la casa, cuando hayan los movimientos telúricos, cuando hayan los vientos, las lluvias, esa casa no se pueda mover. Así es nuestra casa espiritual, de la misma manera. Cada día nosotros vamos construyendo, vamos colocando más y más fortaleza para cuando llegue este momento difícil de los vientos, de las lluvias que golpean fuertemente en nuestras vidas con los problemas y las dificultades, esa casa se mantenga firme. Una persona prudente es aquel que dedica tiempo para construir su propia vida. Dedicar tiempo es todos los días leer la palabra del Señor, escuchar la palabra del Señor, pero lo importante es oír y hacer, que nunca se nos vaya a olvidar esta parte de oír y hacer, porque somos muy buenos oidores, pero muy malos hacedores. Y ahí es donde se construye precisamente un buen fundamento, el oír y el hacer. Ninguna persona que estudia una carrera profesional y tiene un título se convierte en profesional de inmediato. Lo que lo hace profesional es su práctica. Lo que ha hecho es la experiencia que ha llevado durante el transcurso de su vida, y ahí es donde se le puede calificar como esa persona que realmente tiene un título. El cartón es solamente una etapa de la vida, pero cuando comienza la práctica, cuando se ven los frutos, es ahí donde esa persona se le puede catalogar con su profesión correspondiente. Asimismo, nuestra vida espiritual, para nosotros llevar ese título tan honorífico que es cristiano, porque es un título maravilloso, es cuando nosotros damos fruto de nuestra vida, cuando realmente hemos escuchado y hacemos. Ahí es donde ese título en el reino de los cielos tiene un valor muy alto, tiene un precio muy alto, y es cuando recibiremos nuestra corona, porque hemos escuchado y obedecido y hemos actuado conforme a la palabra del Señor. Ahora, cuando el Señor Jesucristo habló de la edificación de estas casas, estaba hablando de la roca, que es el prudente, pero también habló de un personaje que construyó una casa sobre la arena. La arena, como nosotros lo sabemos, es un terreno muy inestable, es un terreno donde realmente ninguna persona diría voy a construir allí mi casa, pero el Señor lo está diciendo porque Él tomaba las parábolas de lo que era la vida diaria, la vida cotidiana, y asimismo Él colocaba una enseñanza espiritual. Y habló del insensato. Dice que el insensato edificó sobre la arena.
Y el que está relacionando es precisamente aquella persona que dice que cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Está diciendo, oye y no hace. Ese es un insensato. ¿Cuántas veces se han escuchado enseñanzas de la palabra de Dios? Y decimos, oh, qué enseñanza más bonita. Pero a los 5 o 10 minutos estamos haciendo lo contrario. No estamos obedeciendo a la palabra del Señor, sino que solamente fuimos oidores y no hacedores. Y el Señor lo está calificando como una persona insensata, porque está construyendo su casa, su vida, sobre la arena. Igualmente que el de la casa de la roca, les descendió la lluvia, vinieron, soplaron vientos y dieron con ímpetu, o sea, con fuerza contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. El insensato es aquel que sus cimientos, su piso es un piso inestable, no tiene una fuerza para poder soportar las inclemencias del tiempo. La arena es un terreno en el cual es imposible edificar, porque es un terreno que se mueve constantemente. Vamos a ver en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 47, nos está diciendo: aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Qué tremendo que nos dice la palabra. Y hay personas que lo escuchan y siguen viviendo una vida desorganizada, desordenada. Dice, aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, la voluntad de Dios se encuentra en su palabra. La voluntad de Dios Él nos la enseña a diario. Y dice que una persona que ha conocido la voluntad de Dios y no se prepara, o sea, que no hace una buena construcción como el de la roca, sino que su construcción está inestable, su fe no tiene fuerza, su fe ha decaído. Dice que esa persona no se prepara y no hace conforme a la voluntad del Señor, esta vida recibirá muchos azotes. He conocido personas de las cuales viven en prueba todo el tiempo. Se levantan de una prueba, salen de esa y caen en otra. ¿Qué es lo que pasa? Es lo que dice aquí la palabra del Señor. No preparan su vida espiritual. No tienen la fe, no tienen la consistencia como la arena. Es un terreno bastante inestable. Cuando llega el viento, cuando sopla, se cae porque no tiene firmeza. Y esa firmeza es la fe. La fe es nuestra fortaleza, es nuestro piso firme en el cual debemos estar nosotros cimentados. La fe en nuestro Señor Jesucristo. Y cuando se construye sobre una arena, lógicamente cuando llega el tiempo del problema, cuando llega el tiempo de la dificultad, dice que se cae, se derrumba y es muy grande su ruina. ¿Por qué? Porque su ruina es precisamente cuando esa persona llega a fallecer, si no ha construido sobre un buen piso, sobre la roca que es Cristo, su vida lamentablemente estará perdida por la eternidad. Este personaje insensato no tiene tiempo para edificar. Él edifica sobre su propia voluntad, no sobre la voluntad de Dios, sobre sus propios pensamientos, sobre sus propias decisiones, y ahí es donde tiene ese piso inestable. Y la ruina es bastante grande. Es difícil poder sostenerse porque no está
en la roca que se llama Jesús de Nazaret. Mientras hay verano, las dos casas se ven muy bonitas, pero cuando llegan los vientos fuertes se nota la diferencia. Cuando todo está tranquilo, cuando todo está en calma, no se nota la diferencia del uno y del otro. Pero cuando viene el problema, cuando viene la dificultad, cuando llegan los vientos fuertes, ahí es donde notamos quién tiene fundada su vida sobre la roca y quién tiene su vida fundada sobre la arena. Llegará un día en que el Señor Jesucristo pedirá cuentas a cada uno de nosotros. Y ahí es donde el que edificó sobre la roca no tiene angustia, no tiene problema, porque su vida fue construyéndola poco a poco a través de la palabra, a través de las enseñanzas, a través de la oración, a través de predicar la palabra de Dios, fue construyendo y su casa se volvió fuerte y firme sobre la base de la fe. Pero el de la arena prácticamente se desborona porque su fe no fue fundada sobre Jesucristo, sino sobre su propia vida y sus propias decisiones. ¿Qué enseñanza más linda nos da el Señor? Nosotros debemos aprender todos los días a edificar sobre esa roca llamada Jesucristo, para cuando llegue el viento fuerte, cuando lleguen las lluvias, nuestra casa se mantenga y no se mueva. Amado amigo, si tú no has fundado tu vida sobre Jesucristo, yo te invito para que tomes una decisión por Él, para que empieces a recibir la palabra, para que tu vida comience a construirse sobre un piso fuerte y firme, sobre la roca que se llama Jesús. Lee la palabra. El Sermón del Monte es muy precioso. Estos capítulos 5, 6 y 7 de Mateo nos está diciendo precisamente cómo debemos nosotros fundamentarnos. Y si escuchamos y hacemos, después no tendremos que lamentarnos como el insensato, el que construyó sobre la arena. Así es que tomemos la decisión por Cristo, porque Él es nuestra roca y Él es el que nos permite a nosotros conocerle todos los días, nos permite a nosotros leer su palabra y a través del Espíritu Santo entenderla y comprenderla. Si tú eres una persona sensible a la voz de Dios, sigue construyendo, y si no lo has hecho, empieza. Dios es el Dios de las oportunidades, Él no deja a nadie, Él ama a todas las personas, pero la decisión tiene que tomarla cada uno. La decisión está en tus manos y en las manos de cada ser humano. Damos gracias a Dios por esta palabra preciosa y vamos a agradecerle al Señor y que nos haga cada día más prudentes. Y si hay un insensato que pueda decir, yo necesito cambiar de vida, cambiar mi rumbo, porque voy por el camino equivocado. Señor precioso, en esta hora, yo te doy gracias por esta palabra preciosa que tú nos has dado. Yo te doy gracias, Señor, porque esta parábola de los dos cimientos nos está enseñando que nosotros debemos estar construyendo siempre, no descuidarnos en ningún momento, porque llegan momentos de vientos, soplan, Padre amado, tan fuerte, Señor, que nuestra casa se puede mover. Pero si estamos fundados sobre ti, sobre la roca, y hacemos lo que tú nos mandas, porque eso es lo que tú quieres, que nosotros escuchamos y hagamos lo que manda tu santa palabra, porque cuando hacemos, formamos un fundamento firme, Señor, en nuestra vida personal, esa casa que es nuestra vida, nuestra alma, nuestro ser. Padre precioso, ayúdanos para que cada día sea construida sobre la base que eres tú, amado Jesús. Muchas gracias te doy, oh Rey, y te pido, Señor, para que los oyentes, mis hermanos, cada persona, Señor, que escucha tu palabra pueda poner en práctica lo que ha recibido. Te doy muchas gracias, amado Jesús. Amén. Quiero invitarles para que cada martes
nos reunamos a las 5 de la tarde y podamos recibir siempre las enseñanzas de Jesús. No son enseñanzas personales, son enseñanzas precisamente de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga, Dios les guarde y hasta una próxima oportunidad. Esto fue Abriendo las Escrituras, un espacio que edifica tu alma y tu espíritu. Con los pastores Luis Orlando y Doris Alarcón. Comunícate con nosotros 345-2456. Visítanos, Avenida Segunda Norte, número 39-191, Barrio Vipasa, en Cali, Colombia.